Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Eduardo Bendezú, vocero del partido político Perú Libre. Señores, acaba de salir publicado en los diarios que el Congreso de la República va a proceder a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Recordemos que el Congreso anterior fue disuelto por Martín Vizcarra precisamente por este tema, por el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Y cuando el actual Congreso, al inicio de su gestión, quiso también elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, la prensa se opuso. Señores, el mandato de 6 magistrados del Tribunal Constitucional feneció aproximadamente en junio del año 2019. Prácticamente se van para los 2 años estos 6 magistrados que ya no deberían de estar, pero por problemas políticos de nuestro país persisten en esos cargos. Señores, el Tribunal Constitucional tiene como misión hacer respetar la Constitución de nuestro país, que es la ley de leyes. No se puede violar la Constitución, y si que se viola la Constitución a través de la expedición de diversas normas como ordenanzas o leyes, precisamente para eso está el Tribunal Constitucional, para declararla inconstitucional y que se respete la Constitución de nuestro país. Pero valgan verdades, la forma como se ha venido eligiendo al Tribunal Constitucional deja mucho que desear. Por ejemplo, en el año 2013, las bancadas que integraban el Congreso de la República se pusieron de acuerdo. Es decir, mira hermanito, tú eliges a fulano de tal, yo elijo a fulano de tal, yo elijo a fulano de tal, y así todos contentos y felices. Señores, esta no es una forma correcta de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional en base a componendas políticas. El Tribunal Constitucional tiene que estar prácticamente integrado por personas incólumes, por personas que dominen el derecho constitucional y que tengan pues una moral intachable y que no estén ligadas a tal o cual partido político, porque de esa manera no se va a administrar justicia como debe de ser. Entonces, esperemos que esta vez el Congreso de la República elija como debe de ser a los miembros del Tribunal Constitucional y que se permita que la sociedad civil también intervenga para que de esta manera los que salgan elegidos tengan legitimidad y representen pues a la población. Señor Bendezú, bienvenido al programa. Muy buenos días, don Tino, y creo que lo que usted ha señalado justamente se acerca bastante a la postura que nosotros como partido tenemos a raíz de este problema y en general hemos tenido durante toda la campaña, señalando que la forma principalmente de elección que se tiene a los miembros del Tribunal Constitucional en absoluto es una forma legítima, es una forma adecuada a las necesidades del pueblo, sobre todo porque vemos que también esta Constitución no responde al pedido de las mayorías de buscar un camino de equidad, un camino en que se cierren brechas sociales, y justamente por eso es que nosotros hemos señalado que de ser gobierno vamos a fortalecer bastante la forma de elección de estos representantes o administradores de lo que viene a ser la Constitución en nuestro país. Volviendo al tema electoral, ¿pensaban ustedes estar en segunda vuelta y al lado de la señora Keiko Fujimori, que representa al partido político Fuerza Popular? La verdad no, abrazábamos mucho la esperanza de ganar en primera vuelta y menos pues ver una contienda con la señora Fujimori. Bueno, se ha dado esta circunstancia y tal vez suene un poco a broma, pero lo real es que nosotros como partido y como candidato tenemos 2 características. El partido ya ha tenido una participación anterior a esta en 2 momentos a nivel nacional, fuera del movimiento regional, tanto en el 2018 como en el 2020, y por otro lado sabíamos que Pedro Castillo, pues al ser un dirigente nacional, había caminado bastante por el país, había entablado lazos de amistad con distintos gremios, aparte de su propio gremio de maestros. Por lo tanto, veíamos con bastante pues desconfianza, o mejor dicho, habituados a que las encuestadoras saquen ciertos datos tendientes a engañar a la población, pues no veíamos mucho el tema de las encuestas,
como ahora mismo incluso, ¿no? Entonces nosotros solo tenemos la consigna de seguir trabajando y organizando al pueblo. Los partidos, la mayoría, ha hecho su campaña a través de redes. Sin embargo, el señor Pedro Castillo en redes sociales prácticamente ha estado ausente. ¿Cómo hicieron ustedes su campaña? Bueno, el profesor es una persona de trato más directo, de tener llamadas telefónicas, reuniones vía Zoom, vía Meet, ha sido bastante. Más bien, tal vez las redes se han articulado de una manera más espontánea, no, no con una estructura propia, pero sí con bastante apoyo de jóvenes que de a poco se han ido difundiendo, uno, el nombre del maestro y dos, eh, ¿aló? No sé si Sí, me sí, escucha. le escucho. ¿Aló, aló? Sí, le escucho. Señor Bendezú, lo escucho bien. Discúlpeme, pensé que Sí. había una interferencia. El día de ayer incluso una youtuber pues comenzó a hablar también de las bondades del plan de gobierno en materia económica, perdón, Ujú. y entonces sí hay un apoyo en redes que se va a ir solidificando más en el transcurso de las semanas ante esta segunda vuelta electoral. Usted tocó el tema de las encuestas. Sí, Prácticamente en esta oportunidad, las empresas encuestadoras, en cuanto a resultados, han estado sumamente alejados de la realidad. Pero eso no solamente es en nuestro país, prácticamente ese es un proceder también en América Latina. A través de las encuestadoras se pretende, pues, manipular al electorado para votar a favor de tal o cual candidato. Por ejemplo, en casi todas las encuestas siempre ha estado, pues, el señor George Forsyth y el señor Lescano, ¿no? Y sin embargo no están en esta así segunda es. vuelta. ¿Cree usted que habría que regular a las empresas encuestadoras para que no actúen de esa manera? Sí, definitivamente nosotros tenemos que ir siempre por el camino de la verdad y someter cualquier opinión, sobre todo en estos temas políticos, a una rigurosidad mayor, o sea, a elementos cada vez más científicos. Eso en ningún momento vulnera la libertad, por ejemplo, de empresa o la libertad de opinión, pero sí es necesario que estas empresas puedan ser totalmente confiables con elementos mucho más rigurosos para que puedan ser difundidos y no generar una falsa expectativa de lo que está sucediendo en nuestro país. Yo creo que el escándalo mayor en esta elección por lo menos ha sido el caso del señor Forsyth, que por mucho tiempo estuvo en primer puesto y ahora no ha pasado ni la valla, ni tampoco tiene representación en el Congreso. Entonces, mucha gente pues se podía haber dejado guiar, ¿no? Y por esa situación, inclusive él participó pues de este famoso debate organizado por una televisora nacional en que se ponía supuestamente a los 6 favoritos y recordemos pues que muchos de ellos han quedado por muy debajo de lo esperado y por el contrario ha sido una fuerza que el status quo ha querido verlo como invisible, que es Pedro Castillo, la que ha salido airosa en esta primera ronda de elecciones. Sí, pues y más aún, como se ve en esos videos donde Vladimiro prácticamente se reunía con determinadas empresas encuestadoras y le daban entre 20.000 a 30.000 dólares mensuales y el objetivo era pues manipular la intención del electorado. Así es, así es. Bueno, hay esa herencia, ¿no? Justo ayer hablando con algunos amigos de medios locales del país, medios provincianos, señalaban pues que esa forma de dar dádivas, no solamente o dar, pues en este caso, sumas por corrupción para las empresas que hacían encuestas, sino también para los medios de comunicación, ahora se ha formalizado mediante un presupuesto para publicidad estatal. Nosotros no vamos a acabar con la publicidad estatal, pero sí la vamos a democratizar en el sentido de que apostemos más por estos medios provincianos, independientes y también por medios comunales, colectivos, que son incluso más importantes que estos medios nacionales, ya que allí sí se da una comunicación de las dos partes, tanto del emisor como del receptor. Ayer conversaba con un empresario inmobiliario y estaba sumamente preocupado. Me dice, doctor, yo me dedico a la compra-venta de terrenos. De llegar Perú Libre al gobierno, me van a expropiar mis terrenos y eso de repente lo van a repartir, van a hacer viviendas sociales y yo voy a quedar en quiebra. Este, Ustedes están propugnando una economía popular de mercado. ¿Qué va a pasar con estos Una, empresarios, por ejemplo, inmobiliarios, ¿no? Porque eso es un fantasma que se ve. ajá. Sí.
Sí, nosotros hablamos de una economía popular con mercados, con mercados. Básicamente hay dos, tres puntos claros que tenemos que ver. Lo primero que para la reactivación económica nosotros vamos a empujar, impulsar, dar dineros para las MIPES. No estamos regalando el dinero como ha pasado el año pasado con este tema de la reactivación económica dada a los bancos, las grandes transnacionales. Nosotros planteamos que deben ser las MIPES en este momento las que puedan recibir incentivos del Estado para que justamente vuelvan a activar toda su cadena productiva con la que se genera mayor número de empleos que las grandes empresas. En segundo lugar, estas MIPES deben asegurar sí o sí el ejercicio pleno de los derechos. Señor Bendezú. Sí, Como sí. la minería, como los hidrocarburos, nosotros que los empresas que dan dados a nivel mundial. Lo más cercano que tenemos es Bolivia, que tiene un régimen mixto, o Europa, que tiene también, por ejemplo, que es una empresa estatal de Holanda, aérea muy importante, pues tiene un accionariado también del Estado holandés, y por eso justamente creo que ha tenido bastante crecimiento y ha generado mucho empleo en su país. ¿Y cuál Entonces, sería su no debe haber una mensaje? preocupación, un temor de decir que nosotros vamos a confiscar, vamos a expropiar bienes. No consideramos que por allí vaya el camino. En este momento va el camino justamente por impulsar la industrialización de nuestro país, con la cual se genera más puestos de empleo, se generan más profesionales, se genera investigación, innovación y tecnología, una tecnología propia. Entonces, hay que sacar esos temores que tiene la gente pensando que nosotros vamos a buscar quedarnos con predios, con terrenos, porque no va por ahí. Nosotros consideramos que debemos impulsar, insisto, las empresas, las industrias nacionales, una mayor participación del Estado en el mercado, y por último también nosotros hemos señalado abiertamente que tenemos un plan más bien de titulación, sobre todo en zonas rurales, o sea, en terrenos agrícolas, para que éstas puedan acceder pues a distintos créditos o programas, ya sean del Estado o de instituciones privadas. Por ejemplo, en el caso de una persona, ¿no?, que tenga un terreno, póngale de 60 hectáreas, pero sus 60 hectáreas está pues invadida por personas que ya vienen ahí poseyendo, póngale hace 10 años, 15 años, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ese señor que se dedica al negocio inmobiliario perdería sus terrenos? Bueno, nosotros, ahí existen ya normas, ¿no? Ya existen normas hechas en el ámbito civil de la propiedad. Nosotros vamos a regirnos a esas normas ya existentes, y puntualmente nosotros queremos impulsar más bien planes de vivienda, ciertamente, algo así como existió en su momento el FONAVI, pero mucho más completos, en que también, de hecho, se va a solicitar la participación de los entes privados. Nosotros consideramos que uno de los motores de la economía va a ser la inversión pública. La inversión pública en nuestro país debe generar justamente tanto puestos de trabajo como que puedan entrar empresas medianas, pequeñas y microempresas, también para proveer al Estado en este fortalecimiento de la inversión pública. Este, Según el SINADEF, más o menos son 1.000 personas las que vienen muriendo diario por causa del COVID-19. Según el MINSA, son más de 400 los que vienen muriendo diario, pero en ambos casos tenemos cifras elevadas. Respecto de la crisis sanitaria, sí, ¿qué plantea el partido político Perú Libre? Bueno, nosotros siempre hemos señalado que la salud preventiva, la salud primaria, debe ser la base de todo sistema de salud nacional, ya que es más efectivo, ya que es más económico también. Entonces, de llegar al gobierno vamos a impulsar esto, pero una medida creo que es trascendental en esta emergencia es hacer uso de lo que son los contratos Estado a Estado, ¿no? Como se ha hecho el Estado peruano con Inglaterra, por ejemplo, para la construcción de la vía panamericana, como ha hecho ahora con Francia para la construcción de la autopista de la carretera central, y como lo ha hecho, por ejemplo, hace unos días recién Argentina, y que desde el día de hoy está produciéndose en Argentina las vacunas Sputnik 5. Nosotros creemos que podemos hacer este convenio, contrato con Rusia, para que justamente sea la empresa que venga acá, instale los equipos y comience a producir los medicamentos que necesitamos, ¿no? Y no solamente previendo ese tema de la pandemia actual, sino de una
pandemia a futuro, o la necesidad de tener pues una fábrica, una industria farmacéutica en nuestro país. ¿Y cómo observa la forma como se ha manejado la compra de vacunas a Sinopharm? Unas vacunas que todavía ni siquiera habían pasado la fase 3 del ensayo. Bueno, es realmente escandaloso que no solamente se nos haya condenado a muertes, porque como usted ha señalado, tanto el MINSA como el SINADEF señalan el número grande de víctimas que hemos tenido, haciendo del país el que más muertos ha tenido por millón de habitantes, que eso es ya pues alarmante, es un escándalo mundial, pero por otro lado también ver que en medio de esa pandemia ha habido un manejo totalmente corrupto de los recursos, que han preferido justamente cuidar más sus bolsillos o sacar un beneficio económico en vez de precaverse de la salud de las personas, pues es terrible. Ya creo que están algunas investigaciones, tanto a nivel de la Fiscalía, otras a nivel del Congreso y de otros organismos de control, y nosotros vamos a tener que fortalecerlas, llegando al gobierno central desde nuestro grupo parlamentario. Vamos a hacer estas investigaciones y de hecho que vamos a ampliarlas. Pero eso también nos lleva a algo más grande. Señor Bendezú. A que si están funcionando el control preventivo y se ha funcionario público, sé que gran parte de la problemática de estas tres áreas, para que de verdad haya un alineamiento en cuanto a políticas públicas y perspectiva del Estado para solucionar problemas del día a día. Con respecto a lo que es la nacionalización, ¿qué actividades estratégicas son las que ustedes nacionalizarían? Bueno, yo creo que el país tiene 4 áreas estratégicas. La minería es una de ellas, el tema de la agricultura es también estratégico, el tema de las energías, ¿no? De hidrocarburos y otro tipo de energías, y también las telecomunicaciones y el acceso a Internet. Respecto a la minería, nosotros estamos a favor de que se siga impulsando los proyectos de explotación de estas, pero tiene que haber un cambio radical tanto en la participación de las comunidades y del Estado en estas empresas, y segundo, un nuevo marco legal para escuchar a la gente. O sea, esta ley de la consulta previa ha sido mal implementada en nuestro país. Consideramos que tiene que haber una implementación mucho más realista, en que se le dé mayores potestades a las comunidades. Y el otro aspecto necesario es tener un mayor control en temas ambientales, es decir, cuánto va a impactar cada una de estas actividades, viendo en el tiempo, en el corto tiempo, en el largo tiempo, porque recordemos que muchas veces estos proyectos colisionan directamente con la agricultura, y recordemos que la agricultura es la que genera más empleos en nuestro país. La otra actividad, insistimos, que es la agricultura, tiene que tener una mayor inversión y una mayor participación del Estado, impulsando las cooperativas, generando más carreteras, generando proyectos de irrigación, no solamente en costas, sino principalmente en sierra y en selva, donde tenemos mayores pisos altitudinales que tienen productos diversos, de calidad, de gran calidad, y que pueden ser justamente sostenidas en el tiempo para generar ingresos. El tema de las telecomunicaciones, no estamos planteando que el Estado lo administre al 100%, pero que sí hay una participación del Estado, ya que esta pandemia ha demostrado que solamente el 60% de la población peruana tenía acceso a Internet, y no podemos ver que el Internet sea un bien de lujo, un bien suntuoso, sino al contrario, es una necesidad para comunicarse, para educarse, para tener salud, incluso para tener negocios. Entonces consideramos que sí debe haber una participación del Estado para ir equiparando situaciones de distintas zonas, ¿no? Entre lo citadino ¿y y lo cómo del sería, campo. sí, disculpe, cómo sería la participación del Estado en el campo de la agricultura? En el campo de la agricultura nosotros vemos que se tienen que impulsar, insisto, grandes proyectos referidos a agua, por ejemplo, principalmente, a tener mayores reservorios de agua, captaciones de agua, irrigación tecnificada de nuestro país. Mire, yo vengo de la región de Junín, solamente el 10% de los agricultores de Junín cuentan con algún sistema de riego.
Eso es inaudito, ¿no? Ujú. Por ejemplo, también fortaleciendo con algunos préstamos a nuestros ciudadanos. Y otra forma es generando un mercado interno en el cual se limite, por ejemplo, el ingreso de productos que nosotros ya tenemos produciendo, papa, maíz, y entre otros. El 2018 hubo una huelga nacional de productores de papa porque venían las papas importadas. Entonces es curioso que nosotros tengamos una sobreproducción de papas y sigan ingresando papas del extranjero. Entonces debemos tener un mayor control y eso pasa por la revisión de los tratados de libre comercio que en estos años han demostrado no generar un beneficio, por el contrario, ha Eh, matado el pequeño mercado que teníamos. ya, ¿eso sería también lo que ustedes manifiestan, una segunda reforma agraria? Sí, definitivamente, si se quiere usar ese término, sí, porque por un lado en la costa se han dado otra vez la aglomeración, ¿no?, de grandes propiedades, de grandes terrenos en manos de privados, de unos cuantos, y por el contrario, los propietarios han dejado de ser tal a ser nuevamente trabajadores. Entonces tenemos que revisar bien cómo se puede gestionar estas formas que se han ido, pero en esencia en este momento necesitamos fortalecer la agricultura en lugares que históricamente han sido olvidados, que es sierra principalmente y selva. Las dos zonas geográficas que tienen diversidad de productos, pero que por falta de medios de comunicación, de vías de comunicación, por tener un mercado interno o externo fuerte, simplemente no pueden tener un ingreso propio, o sea, no se le está regalando algo, se le está dando mecanismos para que sigan produciendo y se puedan mantener. A estas personas que han acumulado grandes extensiones de tierra a cambio pues de habérselas comprado los diversos parceleros, ¿se les afectaría su terreno, su tierra? Bueno, tenemos que revisar bien primero la parte legal como también la parte social y económica. ¿Qué tantos beneficios trae esta aglomeración de grandes terratenientes en el norte? Pero recordemos que la ley de la reforma agraria pues señalaba como un tope inicial máximo de 50 hectáreas. Tendríamos que, insisto, reevaluar esta situación con datos más específicos, tanto económicos como sociales, para de una vez cambiar esa situación, porque hace unos meses, en diciembre, tuvimos una gran huelga de trabajadores de la agroexportación que se quejaban por sueldos, por vacaciones, por derechos laborales y porque el Estado les había dado, prácticamente les estaba regalando dinero a las grandes empresas porque no pagaban impuestos. Entonces no es posible que estas empresas que ganan millones no paguen impuestos mientras el hombre de a pie, la mujer de a pie, paga todos sus impuestos todo el tiempo. Mm. Pero la forma como ellos vienen trabajando parece que sí hay resultado porque exportan hacia el exterior, tienen bastantes ventas, ¿no? Si no hay problema está cómo se distribuye la riqueza. Yo pienso que cualquier reforma que se quiera hacer no hay que matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? La forma como se viene trabajando, de repente afectar la forma como se distribuye esa utilidad, ¿no le parece? Sí, por eso le digo, tendríamos que revisar bastante esa realidad económico-social y por otro lado también fortalecer pues las formas asociativas, ¿no? Creo Ujú. que las cooperativas en la mayoría de los países que se ha impulsado fuertemente desde el Estado ha traído muy buenos resultados y creo que por ahí va bastante de la solución al problema de la agricultura en nuestro país, la Ya. cooperatividad. Ya. Ustedes en su plan de gobierno están planteando una serie de reformas, reforma política, reforma económica, tributaria, ¿no? Pero todo eso depende del cambio de la constitución política de nuestro país. Y para ello, pues, hay etapas, ¿no? Una sería el referéndum, consultarle a la población si quiere el cambio o no de la constitución política, y lo otro sería, pues, la convocatoria a una asamblea constituyente para que haga ese cambio de constitución. Y si nos ponemos en el caso hipotético en que no se logra obtener el apoyo mayoritario de la población para el cambio de constitución, ¿cómo quedarían estas reformas? Bueno, hay dos cosas claras. Primero que lo estratégico, lo mayor, creo que el sentir general de la población es el cambio de constitución, pero nosotros también hemos sido muy contundentes en esto, de que primero tenemos que hacer esa consulta a la gente. Si la gente dice sí una nueva constitución, bueno, avanzaremos. Si la gente dice que no, bueno, tendremos que buscar el plan B, que es algunas reformas constitucionales, algunas reformas legales, de todas maneras para que el Estado tenga mayor presencia, para que haya un fortalecimiento real de lo que vienen a ser los gobiernos subnacionales o gobiernos regionales, que consideramos que bajo
esta estructura del Ministerio de Economía principalmente en que centraliza absolutamente todo de los gobiernos locales o regionales, no es operativo para atender las necesidades, para atender la ejecución de presupuestos o de grandes obras. Entonces, ¿Podría esperemos esas dos mencionar ese situaciones. plan B, al menos esas dos reformas que podrían hacer, si es que no se logra el cambio de Bueno, constitución? Sí. ¿Me escucha? nosotros hablamos Sí. de impuestos, una fuga de que se dejan porque simplemente no tienen los adecuados control a las Señor nacionales Bendezú, principalmente, entonces tenemos que tener señor una Bendezú, disculpe, no le hemos potestad. escuchado, ¿Aló? no le hemos escuchado toda su respuesta porque hubo problemas en el audio. ¿Podría responder de nuevo? Ya, ahora sí me Sí, escuchan. ahora sí, sí, Claro, claro que sí. sí. ¿Me decía? Le señalaba que nosotros consideramos que la reforma en aspecto tributario para nosotros es vital, ya que existe mucha fuga de ingresos al Estado porque hay una evasión muy fuerte de las grandes empresas. Entonces tenemos que fortalecer la SUNAT con distintos mecanismos, sobre todo los tecnológicos, en que primero se demuestre cuánto ingreso tienen las empresas en nuestro país. Segundo, buscar que la mayor cantidad de empresas tengan domicilio fiscal en el Perú. Tenemos el ejemplo de LAN, cuyo 80-90% de aviones están con matrícula en Chile, a pesar de que trabajan en el suelo peruano, y por este solo hecho se deja de tributar en nuestro país. Esa sería una de las reformas que tendríamos que hacer, y la otra definitivamente hacer una reforma, por ejemplo, en el tema judicial, en el sistema de control también interno que tiene nuestro país, la Contraloría, por ejemplo, eh, como dicen los administradores públicos, ¿no? Es como un loco con un arma de fuego, porque no tiene realmente una guía estratégica de hacia dónde quiere llevar el país. Por eso, en vez de hacer investigaciones a los grandes ministerios, se ha sentado a hacer más investigaciones a gobiernos locales y regionales sin tener en cuenta sus realidades y por otro lado sin tener en cuenta cuáles son las obras que de verdad beneficien. Entonces es como que dan muchas zancadillas a estos administradores públicos y por eso mismo no se pueden avanzar con muchos proyectos y muchas obras que se tienen, bueno, por así decirlo, en el tintero, ¿no? Ya, justo eso es lo que manifiesta usted de la Contraloría. Por ejemplo, estas vacunas chinas que se han comprado Sinopharm están con un contrato que tiene una reserva de confidencialidad. Como consecuencia, no se puede conocer en qué condiciones se han comprado esas vacunas. Ni siquiera la Contraloría puede hacer el control concurrente. Pienso ahí que habría que fortalecer, ¿no?, a la Contraloría para que pueda hacer esa labor de control concurrente y así evitar al menos un poco la corrupción en nuestro país, ¿no le parece? Nosotros creemos que dentro de la Contraloría uno de los primeros cambios que se tiene que hacer es la forma en cómo se elige el Contralor de la República. Hemos señalado que se cuestionaba bastante que los grupos políticos que están en el Congreso habían hecho una repartija para tener miembros en el Tribunal Constitucional. Ahora vemos que es lo mismo para el tema del Contralor de la República, y sigue eligiéndolo el Congreso. Nosotros hemos planteado que la elección de este tipo de funcionarios debe ampliarse también a la sociedad civil, ya sea mediante los colegios de profesionales, por las universidades, por las asociaciones de estudiantes, en fin, por distintas agrupaciones civiles que también podrían proponer, debatir y elegir a los contralores. Otro aspecto que nosotros consideramos es que esta elección del Contralor de la República se pueda también replicar en los gobiernos subnacionales con el mismo mecanismo, más amplio, ¿no? Porque es difícil entender de verdad la realidad desde Lima con la diversidad social, económica, cultural que se tiene al interior de nuestro país. Eso se debería ser otro mecanismo. Y el tercero para nosotros es que de verdad funcione el Sistema Nacional de Planificación que tiene nuestro país para señalar cuáles son las metas en 5, 10, 20, 15 años y que todas las entidades y todos los niveles de gobierno también se centren en esas actividades, incluidas la Contraloría, para dar más que zancadillas, impulso a muchos de estos proyectos. Uno de los grandes problemas de nuestro país es que hemos tenido autoridades, ministros, funcionarios, que no tenían capacidad de gestión. En el cargo han demostrado ineptitud. Por ejemplo, el señor George Forsyth, el año 2019, del presupuesto para obras de la Municipalidad para la Victoria, solamente ejecutaron el 12%, el resto se devolvió al Ejecutivo.
El señor PPK, cuando postuló, decía que tenía un equipo de lujo y cuando llegó, nada de nada. El partido político Perú Libre garantiza, tiene un equipo que gestione. Sí, mire, históricamente los dos gobiernos, las dos gestiones que hemos tenido a nivel del gobierno regional en Junín, nunca hemos estado por debajo del tercer lugar de ejecución a nivel nacional. Siempre hemos pasado del 70-80% de ejecución tanto en inversiones como en el presupuesto general que se nos asignaba. Por otro lado, también tenemos experiencia en el sentido de pues el manejo con profesionales para la generación de proyectos, para la ejecución de los mismos, ¿no? Y por eso mismo nosotros podemos señalar que existen grandes errores en la estructura del Estado, o sea, más allá de que pueda haber corrupción, ineficiencia, pero también consideramos que este Estado ha sido tan remachado, tan mal diseñado, que tiene tantas contradicciones internas que no facilita una adecuada ejecución de gasto y una adecuada ejecución de obras, ya sean en proyectos sociales como en obras materiales. Por eso también para nosotros es importante la serie de reformas en el ámbito administrativo y presupuestal del gobierno. Ya para ir terminando, en esta primera vuelta, aproximadamente el ausentismo ha representado un cuarto de la población electoral, es decir, 25%. Queremos que usted le dé un mensaje a la población de nuestro país respecto de esta segunda vuelta y por qué debemos de participar en este proceso electoral, sea votando por un candidato o sea votando por el otro candidato. Bueno, a las personas que nos escuchan, a los peruanos que nos escuchen, yo de niño entendí ese cliché de que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Y con el tiempo, obviamente, me di cuenta que tanto por sus recursos naturales como por el ingenio, la riqueza de su gente, el país pues tiene muchas posibilidades de un gran crecimiento y que es la única forma de cambiarla con la política. Y por primera vez en nuestra historia republicana, en 200 años, un hombre de campo, un maestro, una persona que está en las luchas sociales, tiene la posibilidad de dirigir este país convulsionado, este país que nos ha cerrado siempre las puertas. Y venimos con un equipo de jóvenes, de provincianos, un equipo de todas las sangres que apuesta por eso, apuesta por un país soberano, un país para todos, y nosotros hemos luchado por eso, ahora estamos luchando y seguiremos luchando. Que esta campaña, que este voto sea a favor de la esperanza y del amor a nuestra patria que representa Pedro Castillo y el lápiz. Así que este 6 de junio marquemos el lápiz de Pedro Castillo. Gracias. Señor Eduardo Bendezú, estamos muy agradecidos por su participación. Hasta una próxima. Muchas gracias, don Tino. Hasta luego. Señores, hemos tenido la participación del vocero político del partido político Perú Libre, el señor Eduardo Bendezú, con quien hemos tratado temas de coyuntura nacional, sobre todo el plan de gobierno del partido político Perú Libre. Ha manifestado el señor prácticamente que en caso no puedan ellos cambiar la Constitución, prácticamente van a respetar el orden vigente, pero sí van a llevar a cabo al menos dos reformas, una en el plano económico y otra en el plano tributario. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.